Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Vemos a la iglesia de Jerusalén ya enfrentada a la poderosa tradición sacerdotal y vamos, ¿qué fue lo que hizo? Arrestaron a los apóstoles, los intimidaron, los amenazaron, los metieron a la cárcel y eso es lo que hacen muy bien, amenazar, intimidar, advertir que no deben hacer eso. ¿Y qué es lo que hizo la comunidad de Jerusalén? Desobedecer. Ellos mismos dijeron, ¿los obedecemos a ustedes o obedecemos a Dios? Y hemos decidido obedecer a Dios. Y ahora vemos a la iglesia de Jerusalén enfrentándose a la poderosa tradición monárquica representada por Palacio y por Herodes. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues ahora van a buscar intimidarlos, arrestarlos, incluso asesinarlos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Se está cumpliendo la profecía de Gamaliel cuando dijo, si este movimiento no es de Dios, desaparecerá. Pero si este movimiento es de Dios, si todo este es de Dios, nada y nadie podrá detenerlos. Incluso lo intentó Saulo, organizó un movimiento de persecución, de destrucción y no pudo con él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se convirtió a ese movimiento que él perseguía, que él denunciaba. Pero ¿por qué se ha enfrentado la comunidad? La comunidad de fe, la iglesia de Jerusalén, con todas estas poderosas tradiciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? El mensaje que predican, que es una profecía, tiene dos sentidos. Recuerda, la profecía anuncia y denuncia. Anuncia en tiempo futuro y denuncia en tiempo presente. ¿Qué es lo que está anunciando? Una realidad fantástica, otra manera de ver a Dios, toda una revolución, de las ideas que están llegando a todos, un Dios para todos, un Dios accesible para todos, acceso a Dios para todos, bendiciones de Dios para todos y lo que es mejor, perdón de Dios para todos. Entonces todo esto está revolucionando las cosas. Entonces no solo anuncia, sino ahora también denuncia, la poderosa tradición sacerdotal, porque está enseñando otro sacerdocio, entonces los está señalando como impostores, pero también está enseñando a otro rey, el verdadero rey de Israel, entonces está anunciando, la poderosa tradición monárquica como impostores. Ambas tradiciones que se han apoderado de las conciencias, del criterio, de la responsabilidad, y lo único que enseñan, escucha, es obedecer, 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 obedecer. En un pueblo iletrado, sin posibilidades ni nada, lo único que ellos reciben es obedecer, obedecer lo que ellos anuncian. ¿Y qué había que obedecer? El discurso oficial de Dios. Mientras que la profecía dice todo lo contrario. Hay que pensar, reflexionar y decidir por Dios. Y eso es un mensaje peligroso, que las personas recuperen su propio criterio, y asuman su responsabilidad para decidir si eso era o no de Dios. Porque ellos eran los que decidían que era o no de Dios. Mientras que ahora el mensaje de Jesús llevaba a la gente a que las mismas personas decidieran si esto es de Dios, y las personas estaban decidiendo por ello. Entonces vemos la poderosa tradición monárquica ahora persiguiendo la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque está denunciando todo eso como sacerdotes impostores y reyes impostores. El verdadero sacerdocio y el verdadero rey ya está presente en este mensaje que está transformando todas las cosas. Entonces, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia, un deporte nacional de los reyes que es perseguir a aquellos que se oponen, perseguir a aquellos que piensan distinto, incluso perseguir a aquellos que piensan. Entonces mandó matar a espada al apóstol Santiago. Y vamos a ver varios Santiagos en esta
historia grandiosa de los apóstoles. Incluso por eso hay ahí un paréntesis para indicarnos cuál Santiago. Para ese momento había 3 Santiagos y uno de ellos era el hermano de Juan. Otro de ellos era el hermano de Jesús, quien ahora ya estaba al frente de la iglesia, escucha, la iglesia de Jerusalén, y los apóstoles tenían que estar saliendo y trasladando y validando el mensaje, que se estaba predicando. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó al líder, por supuesto, al líder de la iglesia de Jerusalén. Arrestó a Pedro. Entonces ya vimos cómo Dios se ha enseñado a sus líderes, a su liderazgo, a través de Pedro. Y ahora vendría una prueba muy interesante y tenemos que aprender a leer estos pasajes con mucho cuidado. Por un lado matan a Santiago y por otro lado se les resguarda la vida a Pedro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que vamos a leer. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Entonces, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Probablemente supo lo que pasó en el primer arresto de Pedro y Juan y los apóstoles y cómo finalmente salieron de la cárcel del templo. Y entonces él asumió que eso pasó porque no hubo la suficiente seguridad, no hubo los hombres y guardias suficientes, entonces yo no voy a cometer el error que el templo y los sacerdotes cometieron. Yo voy a hacerlo bien, ahora voy a poner una guardia, muy bien calificada y suficiente para resguardar a este líder, porque cuando este líder parece que pasan cosas muy extrañas, más allá de nosotros, y eso es lo que estaba demostrando. Este movimiento es más que un movimiento como otros que hubo. Escucha, como otros movimientos anteriores donde se arrestaba y se asesinaba al líder y el movimiento terminaba. Y eso es lo que estaban esperando. Que una vez que asesinaron a Jesús, pero después viene la noticia que resucitó y que vive, y ahora sus discípulos que huyeron, ahora regresaron y retomaron el mensaje de su maestro y que están predicando. Y las personas estaban asumiendo, pues vamos a hacer lo mismo, por los líderes. Ya mataron a estos 2 líderes que en su momento encarcelaron a Santiago, y ahora a Pedro. Y una vez asesinados el movimiento termina. Pero no iba a suceder así. Nadie hizo caso, de la profecía de Gamaliel. Incluso quien no hizo caso fue su discípulo, que intentó destruir y desaparecer este movimiento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Sino se convirtió a la fe que él perseguía, a la fe que él odiaba. Y ahora estaba, predicando el evangelio. ¿Qué problemas para la poderosa tradición sacerdotal y ahora para todo esto que estaba sucediendo? Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Es interesante que nos indican cuándo ocurren las cosas, porque los oyentes, pero cuando pasó esto, parece que ya venía la Pascua y esto, hay que tener muy bien los tiempos y las ceremonias. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso, bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. La pregunta sería, ¿y qué pensaron? Porque siempre imaginamos o nos dirigimos a este pasaje donde pareciera que hay un solo personaje, que es Pedro. ¿Qué pensó Pedro? Y con toda esta seguridad para que él no pudiera salir, como si esto impidiera los planes de Dios. Los planes de Dios son personas, pero déjame decirte que tiene todos los recursos para ir más allá de lo que nosotros entendemos como seguridad, y así sucedió.
Pero ¿qué pensaron los guardias cuando fueron reclutados? 4 escuadrones de 4 guardias y seguramente los mejores calificados para que no les pase lo que sucedió cuando los arrestaron y los metieron a la cárcel, del templo. A lo mejor asumieron, es la cárcel, no tiene la suficiente seguridad, los hombres no tuvieron la suficiente experiencia y Herodes asume, eso no me va a suceder a mí. Pero ¿qué pensaron ellos? ¿Por qué nos traen a nosotros a vigilar a un hombre, a un pescador, que evidentemente se ve que es de Galilea, habla como de Galilea y habla cosas extrañas? O sea, seguramente pensaron, bueno, ¿por qué? Ellos sí reconocían a aquellos que eran, oponentes, aquellos que se rebelaban contra, el imperio, y estaban acostumbrados a trabajar con esta clase de personas. Pero cuando vieron a Pedro, ¿por qué tanta vigilancia sobre este hombre? ¿Qué fue lo que sucedió? Y también es posible que sabían que cuando este hombre estaba aquí pasaban cosas muy, muy extrañas. Así sucede. No imaginamos todo lo que tiene que pasar que pasa con Dios, todos los planes de Dios. Los planes de Dios son personas. Pero sobre esas personas y alrededor de esas personas no sabes todas las cosas que suceden. Y eso es fantástico. Y eso es grandioso cuando tú escuchas y miras todos los planes de Dios que son personas y todo lo que sucede alrededor. Ya lo vimos, no pudieron detenerlos, la poderosa tradición sacerdotal cuando los metió en la cárcel, pero ahora va a ser grandioso todo lo que sucede alrededor de ellos. Y ya vimos estos relatos que son, puntos de inflexión, puntos críticos en la narración del libro de los Hechos. Todo lo que sucede alrededor de Pedro y la explicación en el capítulo 10 y el capítulo 11. Todo lo que está sucediendo con Pablo en su conversión y en el capítulo 9 y las 2 explicaciones, capítulo 22 y capítulo 26. Y todo lo que sucede alrededor de ellos. Y vuelve a repetirse esa historia. Pareciera que la iglesia sabía que cuando la iglesia confía en la oración, porque la oración es una declaración de fe. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Y míralo cómo nos muestra esto. Hay situaciones donde lo único que podemos hacer es orar. Y pareciera que estas situaciones nos obligan, nos llevan a enseñarnos que la oración es real, es verdadera, es una declaración de fe de que Dios existe, de que Dios es soberano, es Señor y hace las cosas. Y también Él tiene voluntad sobre querer hacerlas o no querer hacerlas, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando le decimos, Señor, tú es que se haga tu voluntad, si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo, porque nosotros si algo pedimos es que Dios siempre quiera hacerlo. Entonces, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados, cada uno probablemente ahí está vigilando las 4 vigilias, no durmieron, durante toda la noche para que no haya excusa. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público. Claro, si algo iba a usar, ¿qué es lo que sucede a aquellas personas que se pretenden superiores a los demás? Sino demostrar su inferioridad, a través de otros, a través de menospreciar, juzgar a otros, es lo que sucede. Cuando tú te sientes menos, si algo quieres hacer es acreditarte a través de otros, de ridiculizar y menospreciar a otros. Cuando tú te sientes bien contigo mismo, escucha, no solamente acreditas a los demás, reconoces a los demás, reconoces lo que hacen los demás, pero cuando tú no estás bien contigo mismo, una forma de acreditarte es desacreditar a los demás. Y eso sucede todo el tiempo y también sucede en las iglesias. Desacreditar otras iglesias, otras ideas, otros ministerios, otras personas. ¿Qué es lo que sucede? Que eso, lo único que se muestra es una gran inseguridad. Esa persona o ese movimiento lo único que se siente es menos.
siente inseguridad y siente miedo. ¿Y cómo puede, acreditarse sino desacreditar a los demás? Oye, esa iglesia está mal. No, esa ni se diga, esa ni hablar. Claro, todas las iglesias están mal menos esa iglesia. Y eso lo único que nos habla es de inferioridad, de miedo, de inseguridad en todo lo que está pasando. Pero cuando una iglesia, un movimiento, un grupo se siente bien, entiende sus convicciones y tiene una fe firme, escucha, una fe que acredita, una fe acreditada, acredita a los demás, en vez de desacreditarlos. Acredita a los demás movimientos. Todas esas iglesias son valiosas. Es más, todas esas iglesias son necesarias. Para los planes de Dios, todas las iglesias son valiosas y escucha, y necesarios, porque unas personas van a ir a esa iglesia, otras irán a esta otra iglesia y otras irán a otra iglesia. Entonces aquellos que se dedican a desacreditar a los demás, a humillar a los demás, lo único que demuestran, como Herodes, es una gran inseguridad, y se va a valer de Pedro para exhibirlo públicamente, exhibir su poder y su fuerza. Pero déjame decirte que los planes cambiaron. Entonces Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Muchas situaciones nos van a llevar al límite de nuestras fuerzas, de nuestras posibilidades, y lo único que vamos a hacer es orar. Como la oración, que siempre queda relegada, cuando es una poderosa declaración de fe de que Dios existe, para poder escucharnos lo que estamos diciendo, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, como si Dios no supiera, por supuesto, como si Dios no supiera lo que está pasando. Claro que lo sabe, pero pareciera que nosotros no. Y Dios está por encima de todo, pero pareciera que a nosotros se nos olvida. Entonces, una declaración de fe, como es la oración, sirve también para escucharnos a nosotros mismos, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Escuchar nuestras propias oraciones, y cuando las escuchemos con detenimiento vamos a decir: algo pasa aquí. Claro, nos vamos a dar cuenta que nuestras oraciones no tienen esa convicción y esa seguridad. Por eso orar también sirve no solamente para que Dios escuche, que déjame decirte, Dios escucha todo el tiempo y Dios sabe todas las cosas. Entonces muchas veces oramos como diciendo al Señor: no te has dado cuenta, no te has fijado, arrestaron a Pedro y nada podemos hacer. Por supuesto que Dios lo sabe, pero la oración, recuerda, es una declaración de fe también para escucharnos a nosotros mismos, para escuchar nuestra propia fe, traducida en palabras, peticiones, alabanzas. ¿Escuchaste bien? Para escuchar de nuestra propia fe, traducida, verbalizada en palabras, ideas, peticiones, oraciones, ruegos y alabanzas y gratitud. Todo eso es la oración. Una parte fundamental, por supuesto, es que le hacemos saber a Dios lo que nosotros estamos pensando, pero Dios está presente y llevó a la iglesia ahora a sus límites. No podía hacer nada. Muchas situaciones y la vida misma nos va a llevar a nuestros límites, y lo único que podrás hacer es algo grandioso, donde terminan nuestros límites, comienzan las posibilidades de Dios, que eso es grandioso. Donde no podemos ir más allá, donde terminan nuestro esfuerzo, nuestras capacidades, comienzan las posibilidades de Dios, y eso es lo que va a suceder. Van a comenzar las posibilidades de Dios. Los planes del Señor son personas, ya vimos a cuántas personas necesita, a una sola. Y mira todo lo que estaba causando, estaba movilizando, inquietando la poderosa tradición sacerdotal y ahora la poderosa tradición monárquica. Vamos a nuestra primera división, Hechos 12. Ahora ya vimos a la iglesia, de Jerusalén enfrentada a la poderosa tradición monárquica. A Pedro, los planes del Señor son personas
Y es fantástico ver todo lo que sucede alrededor de las personas. No todo el mundo tiene esa visión para reconocer, ahí están los planes de Dios, ahí están los planes de Dios. ¿Y qué está reconociendo? No programas, no proyectos, no metas. Una persona que tiene visión está reconociendo a las personas. Ahí están los planes de Dios y yo quiero estar ahí. Yo quiero seguirlo, yo quiero servirlo. Yo quiero servir en los planes de Dios, pero no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces, Pedro también arrestó a Pedro, después lo metió en la cárcel, había pensado llevar a Pedro a juicio, y nos dice, mientras Pedro estaba en la cárcel, recuerda, ¿qué es lo que pasó? Pues la iglesia se encontró en sus límites naturales, normales, porque la iglesia es humana, es grandiosa, es espiritual, pero es humana. Es una comunidad de personas con muchos límites, con muchos problemas, con muchas heridas, pero con muchos límites. Y eso fue lo que podía hacer. Vamos a asaltar, el palacio o la cárcel ahora imperial, vamos para liberar a Pedro. Por supuesto que no iba a hacerlo, no podía hacerlo. No tenía ni la fuerza ni el proyecto de hacerlo. Entonces llegó algo mucho más poderoso, encontrar sus límites. Y cuando entendemos nuestros límites y los reconocemos, los asumimos, entonces viene algo grandioso. Acudimos a una declaración de fe, que es la oración, y escuchamos nuestra fe. Traducimos nuestra fe en palabras, ideas, peticiones, oraciones, alabanzas y especialmente gratitud. Y estamos listos para observar todo lo que Dios tiene para nosotros. Un Dios atento, un Dios que siempre escucha, un Dios que siempre ve. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque dependemos de Dios, recuerda. Es una declaración de fe de que Dios existe. Dios existe. Tú existes. ¿Se lo tenemos que recordar a Dios o no lo tenemos que recordar a nosotros? Por supuesto que a nosotros. Dios existe. Y no depende de si creemos o no en Él, su existencia no depende de nosotros. Pero nuestra existencia sí depende de Dios. Entonces nos dice, la noche antes de ser sometido a juicio, es interesante. Recuerda, los términos de tiempo, noche, día, antes, después, todos estos términos que están ahí, tienen una razón de ser. Por supuesto que era de noche. ¿Y para quién era de noche? Para todo el mundo, especialmente para la poderosa tradición monárquica que pretendía que con la fuerza, la reclusión, la amenaza, se solucionan las cosas, ¿no? En la noche nos dice, la noche antes, por supuesto, ¿la noche de quién? De la poderosa tradición sacerdotal, el templo, y la poderosa tradición monárquica, palacio, y especialmente la noche, la oscuridad en la que estaba viviendo Herodes y todos aquellos que pretendían oponerse al movimiento de Jesús, al camino, a todos aquellos que estaban siguiendo aquel que dijo, yo soy la verdad y la vida, y el camino, yo soy el camino a seguir. Entonces, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas. Como ya tenía experiencia en el cuidado de Dios. Ya sabía que Dios iba a cuidar de ello. Pasara lo que pasara, no estaba seguro si esta vez iba a salir o no. Pero si de algo estaba seguro, es que Dios estaba al tanto de él. ¿Qué iba a pasar? No lo sabía. Ese es el cuidado de Dios. Dios cuida de mí. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero Dios está con nosotros y dormía. Nos está diciendo en la oscuridad de la poderosa tradición sacerdotal, la oscuridad de la poderosa tradición monárquica y especialmente en la oscuridad de Herodes y en la vigilancia de estos guardias que estaban listos y no le quitaban la mirada de encima. ¿Qué estaba haciendo él? Confiando, durmiendo, Señor. Estoy aquí y pase lo que pase, tú eres mi Dios, confío en tu cuidado. ¿Qué va a suceder? No lo sé. Tú dispones, no estaba así, Dios me va a sacar de aquí como la otra vez, no. Por el contrario, estaba descansando porque había muchas cosas
qué hacer, y cuando confiamos en Dios, Señor, llegamos a nuestros límites, no podemos hacer más. La iglesia oraba y Pedro dormía, ambos llegados a sus límites, vamos, de las posibilidades y de las fuerzas. Y finalmente Pedro se durmió y nos dice, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre los soldados, o sea, ni siquiera tal vez lo poco que pudo dormir, y estaba sujeto, o sea, no va a irse a ningún lado. Entonces, es interesante lo que está pasando aquí, los datos que nos dan, porque significa que Pedro salió de la primera reclusión, vamos, cuando fue arrestado, vamos, en la cárcel del templo. Pedro salió porque es un hombre con gran capacidad de fuga, una gran capacidad de estrategia, y entonces asumieron. ¿Cómo fue que salió? Pues algunos dicen que hace algo sobrenatural. No, pero nada de eso existe. Lo que sucedió es que Pedro es un escapista, alguien que tiene esta habilidad, un ilusionista tal vez, o sea, vamos, engañó a todos y finalmente pudo salir. Eso probablemente fueron sus conclusiones. Pedro salió por su propia habilidad, vamos, y finalmente salieron y ya. Y fue una falla del sistema, de los guardias, del diseño de la cárcel, que aprovechó Pedro para salir. Y prueba de eso es ahora lo estamos recluyendo. Ya vamos a anticiparnos a todo esto y vamos a poner 4 guardias, aquí otros 4 turnos, las 4 cubren las 4 vigilias y lo vamos a encadenar, no vamos a cometer los mismos errores que cometió la poderosa tradición sacerdotal. Nosotros, la poderosa tradición monárquica, vamos a tomar todas las medidas de seguridad, como si pudiéramos atrapar los planes de Dios, ver nuestros límites. La iglesia llegó a sus límites, no pudo hacer nada. Y vamos, Pedro llegó a sus límites, cayó rendido, listo, se acabó. Hasta aquí, pase lo que pase, confío en ti, Señor. Entonces, sin embargo, la poderosa tradición monárquica exhibió sus límites también y llegó a sus límites. Una cárcel, 16 guardias, 4 vigilias, las 4 vigilias y 2 cadenas. Y de esta no vas a poder salir. Ya sabemos que eres escapista, ilusionista y tienes una gran habilidad. ¡Wow! Mira lo que nos está diciendo. Y Dios va más allá de nosotros. Recuerda, nuestras limitaciones son siempre el comienzo de Dios para todas las posibilidades. Nadie imaginaba esto. En medio de la noche, la luz de Dios. La luz que exhibe todas estas limitaciones. Las limitaciones de la cárcel. Y déjame decirte, y los guardias que simplemente están obedeciendo. Obedecen un sistema, escucha, que termina por destruirlos. Los guardias que están ahí, vamos, y si no obedecen y si se quedan dormidos, vamos, son ejecutados. ¿Qué sistema? Que ejecuta a los suyos. Entonces, los guardias también son víctimas de ese sistema que termina por eliminarlos, ejecutarlos. Y que viven y sirven no por la convicción del imperio, sino viven siempre por el miedo al imperio. Entonces, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Vamos, toda una logística establecida, vamos, contraseñas, pasos, tú vas el cambio de guardia. Debió haber sido impresionante. Pero todo eso se manejaba a través del miedo. Si algo pasaba, vamos, si alguien escapaba, los guardias eran ejecutados. Entonces, un sistema que termina por ejecutar a los suyos, por destruir a los suyos. Un sistema, el imperio, obedece, vamos, y ese sistema, vamos, de obediencia, vamos, se enseñó en el templo y también se enseñó en la poderosa tradición de sabiduría que es la sinagoga. Todo era obedece. Sin embargo, todo esto llegó a sus límites.
y pareciera que no reconocieron la señal cuando encarcelaron a los apóstoles en la cárcel del templo, el templo con una cárcel, imagínate, wow. Entonces, finalmente fueron liberados de forma y concluyeron que Pedro es escapista, ilusionista y tiene grandes habilidades para irse. Entonces, ahora tomaron otras medidas y mira lo que está sucediendo. Acuérdate, los planes del Señor son personas y alrededor de esas personas pasan cosas fantásticas, grandiosas, milagrosas. Nos dice, otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, lo que viene de Dios, una luz, no de día, una luz del cielo. Wow. Una luz del cielo. Qué grandiosa imagen del Evangelio como la luz. Qué grandiosa imagen de la palabra de Dios que es la luz que hace brillar en nuestros corazones. Entonces es una luz que apareció en esa cárcel. ¿Y qué pasó con los guardias que estaban, recuerda que son víctimas de ese sistema? Que están ahí, que están ahí amenazados de que cualquier cosa que sucediera o fallara, pagarían con su vida. Eso es el imperio. Entonces, esa luz que viene a revelar, a unos les enseña y a otros no los deja ver. Eso mismo sucedió con Saulo. Cuando viene caminando dispuesto con los suyos, viene una luz que a él lo hizo ver muchas cosas, pero a los otros no los dejó ver nada. Sí reconocían una luz, pero no pudieron ver bien a bien lo que pasaba. Entonces, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Y Pedro, ni idea, estaba rendido, agotado, en los límites de sus fuerzas, en los límites de toda la seguridad, de la cárcel, del imperio, con todos sus guardias. ¿Qué pasó con ellos? Recuerda, ellos son víctimas, del imperio, porque el imperio destruye a los suyos, destruye, y si no hacen las cosas como el imperio establece, el problema no es el imperio, son los guardias. Entonces, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo tuvo que mover, estaba rendido a los límites de su fuerza, los límites de la poderosa tradición monárquica con una magnífica cárcel, 16 guardias, logística, cadenas. No, nadie va a salir de aquí. Este movimiento va a terminar de una vez por todas ejecutando a Pedro. Este movimiento se acabó, seguramente pensaba Herodes, que también dormía tranquilo con todo su poder, representado en esa cárcel. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro y el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Las cadenas cayeron de sus muñecas. ¿Por qué había que hacerlo rápido? O sea, ahí estaba el ángel. Porque las cosas, estaban llegando al límite del tiempo. En el tiempo de ellos, no en el tiempo de Dios. Dios tiene otra forma de medir el tiempo. Dios tiene otro tiempo. Porque mira lo que nos dice, la noche antes de ser sometido a juicio, antes de que amaneciera, antes de que las cosas cambiaran radicalmente, y nos dice, de repente una luz intensa iluminó la celda. Eso debió haber sido grandioso. La celda, ¿qué vieron los demás? Esa luz no los deja ver. La luz de Dios deja ver a algunos y a otros no los deja ver nada. Y dicen, no pasó nada, yo estaba aquí simplemente cubriendo mi turno, pero no vi nada. Entonces, y un ángel del Señor se puso enfrente, el ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. ¡Qué impresión para Pedro! ¡Qué impresión para él! ¿No? Ahora, un ángel del Señor, levántate, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. ¡Qué cuidado tiene Dios!
vamos rápido, levántate, las cadenas cayeron, nos dice, vístete y ponte tus sandalias, y Pedro lo hizo. Y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Es interesante que más adelante dice que Pedro volviendo en sí, entonces no estaba seguro bien a bien qué estaba pasando, si estoy soñando, es un magnífico sueño, y pues un sueño de libertad, un sueño para salir de aquí, no estaba seguro, pero estaba obedeciendo esas voces de libertad y esas voces y esa luz que seguramente iluminó todo, para que pudiera él atender muy bien las instrucciones, rápido, levántate y vístete y ponte tus sandalias y además ponte tu abrigo y sígueme. Y las puertas se fueron abriendo. Y los guardias no veían nada. Así sucede. Escucha, los planes del Señor son personas y alrededor de esas personas que son los planes de Dios ocurren muchas cosas, cosas grandiosas, milagros, señales, pero no todos las pueden ver. No todos pueden ver todo eso, por eso no es de todos reconocer, no, eso no, lo más importante son proyectos, programas, planes y las cosas lo van a hacer. Hay quienes sí reconocen, ahí están en esa persona los planes del Señor y alrededor de él pasan cosas grandiosas y yo quiero estar ahí. Así es como funciona Dios. Y ahora nos dice, ya vimos todo lo que iba a pasar, los planes del Señor, escucha, son personas, y cuando fue llevado Saúl con Ananías, Bernabé sí reconoció los planes del Señor en Saulo. Nadie imaginaba a Saulo, no, es un impostor, es un espía, él está ahí solamente para saber dónde estamos localizados, y no, él sí reconoció los planes del Señor ahora en Saulo. Entonces fue por él y se lo llevó, fue por él y lo acreditó delante de los demás. No, es un impostor, él es un creyente en Jesús. Y ahora él va a trabajar conmigo como maestro. Mira cómo fue la trayectoria de Saulo. Entonces Bernabé sí supo reconocer los planes del Señor en Saulo. Y nadie imaginaba todo lo que iba a pasar. Y lo mismo aquí, nadie imaginaba todo lo que estaba pasando. No todos, la luz de Dios no es para todos. Algunos no los deja ver nada, algunos no pasó nada, algunos no pude ver y no sé de lo que me estás hablando. Entonces, después el ángel le dijo, vístete, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión, una hermosa y grandiosa visión. Estoy soñando, estoy viendo. Él cuando en realidad se imaginaba, sigo en mi celda, encadenado, custodiado, vigilado en extremo, pero qué hermosa visión. Entonces, no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Esto seguramente ¿y por qué sabemos todo esto? Cuando Lucas, pudo entrevistarse con Pedro, le contó todo eso. Pero, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas cuando tenías enfrente al ángel y cuando te dio las instrucciones de rápido, levántate, vístete y ponte tus sandalias, ponte tu abrigo y sígueme? Pues yo pensaba que era una visión. Y me dejé llevar por esa visión de libertad, esa visión de poder salir de ahí. Entonces, seguramente él dice, se entrevistó con él de esa manera y sí, pensaba que era una visión, no estaba seguro. Es más, pensaba que estoy soñando incluso, nos dice. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión y no se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Mira, qué resguardo. Esos son nuestros límites, es lo más que podemos hacer.
Vamos, una celda, guardias, cadenas, luego un puesto de guardia, un segundo puesto de guardia y una gran reja de hierro que nadie y nada puede salir de ahí. Pero el Evangelio, a lo largo de toda la historia, ha sido, se ha buscado apresar, eliminar, intentar detenerlo, resguardarlo, manipularlo, pero no es así porque es la palabra de Dios. Entonces, qué imágenes, qué detalles, ¿no? Primera guardia, segunda guardia, una gran reja de hierro, y él estaba pasando por ahí. Y las puertas se estaban abriendo. Así son las cosas de Dios. No se pueden detener los planes de Dios. Los planes de Dios pasan alrededor de todas nuestras rejas. Y todas estas rejas y guardias que tenemos en nuestro corazón, cómo avanzan, y abren una puerta y siguen avanzando y abren otra y llegan hasta el fondo de nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice, ingresa y y abre, y llega hasta las intenciones de nuestro corazón. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos que ingresa y abre y abre y abre rejas. ¡Qué imagen tan grandiosa! Y finalmente Pedro salió. Es lo que estaba sucediendo, es toda una profecía lo que estamos leyendo. ¿Cuántos intentos de arrestar, de intimidar a todos aquellos que predicaban la palabra de Dios? ¿Cuántos intentos de apresar la palabra de Dios? De eliminar, la Biblia. ¿Cuántos intentos de apresarla, encarcelarla, ponerle grilletes y no iba a suceder nada de eso? La palabra de Dios iba a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Aun cuando arrestaran a Pedro y ya no lo dejaran salir, la palabra de Dios iba a seguir creciendo. Entonces, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esa puerta se abrió por sí sola frente a ellos. Entonces todos los cerrojos, llaves y candados cayeron. ¡Qué poderoso es! Así son todas nuestras defensas, una guardia, dos guardias, y así es lo que hace. Dios llega hasta el fondo del asunto, hasta el fondo de nuestro corazón, y no, por eso la gente dice, no, aquí tengo mis guardias, mis rejas, mis cadenas, para que no pueda nadie ingresar al fondo de mi corazón. Entonces pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esa manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. ¡Qué visión!, decía Pedro, es grandiosa. Estaba hace unos minutos, hace un tiempo estaba acostado ahí en una cárcel, en una celda, custodiado, encadenado, un puesto de guardia, dos puestos de guardia, y ahora estoy aquí caminando. Seguramente haber dicho, esta fue una visión que recordó todo el tiempo, y cuando se pudo entrevistar con Lucas, le contó todos estos detalles. ¿Y qué pensabas? ¿Imaginabas todo esto que pasó, cada uno de los detalles cuando se encontró en la calle y vio a lo lejos ya la cárcel y la puerta abierta? Entonces, de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. ¡Qué visión! ¡Qué detalles! Me parece grandioso imaginar que Lucas se entrevistó con Pedro. Cuéntanos cómo fue eso. Y por eso él recuerda todos estos detalles. Uno, y vio un puesto de guardia, el segundo puesto de guardia, la puerta, cómo se abre, cómo todo queda exhibido, cómo salen y cómo camina hasta una distancia segura, y finalmente el ángel se les pide. Nada puede detener los planes de Dios. Nada puede resguardarlos. Vamos a apresarlos, vamos a encarcelarlos. Y eso también me hace pensar, si nada puede detener los planes de Dios, nada puede detener la palabra de Dios cuando llega a nuestras vidas, ¿verdad? Pasa un puesto de guardia, dos puestos, y llega hasta el fondo de nuestro corazón. Un ángel. Antes de ser sometido a juicio, llegó una luz intensa que iluminó la celda.
Un ángel del Señor se puso enfrente y Pedro salió de la celda. Por un lado, acuérdate, es una narración donde están puestos los límites de todo, los límites de la iglesia, que es lo que hizo la oración, es una declaración de fe, no para que escuche Dios, sino tendré que decirte, para escucharnos nosotros, porque Dios escucha, porque Dios siempre escucha y está atento, más atento que nosotros, ¿eh? Dios sí está más atento que nosotros y Dios nos escucha y Dios sabe lo que necesitamos aún antes de pedírselo. Pero nosotros no nos escuchamos, no escuchamos nuestra fe. Para eso es la oración, para que escuches tu fe, para que escuches tus palabras, las mismas palabras de siempre. Eso sí, no hay mucho que pensarle, porque son las mismas palabras, vamos, religiosas que decimos una y otra vez, y vamos siempre en sentido contrario a lo que dice Jesús. No hagan vanas repeticiones, y eso es lo primero que hacemos. Entonces, esta narración son los límites de la iglesia y oro. Y llega los límites del imperio, vamos, los límites de la poderosa tradición monárquica. Hay una cárcel custodiada con guardias, vamos, 4 escuadrones, cárcel, cadenas, no, todo, vamos, los límites que una seguridad máxima pueden ofrecer. Mira todo lo que ofreció Herodes. Y finalmente todos. Y también Pedro estaba rendido, dormido. Entonces, en medio de todos estos límites, los límites de la iglesia, los límites de Pedro, los límites del imperio, llega una luz que exhibe todo esto, una luz de libertad, una luz, porque pensamos, ya nada se puede hacer. Mira qué cárcel, mira los guardias, mira las cadenas. No, y un puesto de guardias, 2 puestos, y luego no, nada se puede hacer. Esos son nuestros límites. Estas son nuestra visión limitada y tiene que ver con el imperio. Y son, acuérdate, y en el imperio habrá que obedecer a costa de tu vida. Entonces, finalmente, cuando el ángel se despide, se da cuenta que es cierto, que es una realidad, que no fue una visión, que no fue un sueño. Finalmente Pedro volvió así, de veras es cierto. Hay muchas cosas que suceden y no nos damos cuenta. La oración nos lleva a volver así, Señor, gracias. Todo lo que has hecho tú, todo lo que estás haciendo en mi vida, en la vida de los demás, volviendo en sí, salir a la calle y darnos cuenta de la vida, que la vida sigue, que la vida continúa. Mira, finalmente salió y nos dice, finalmente Pedro volvió en sí, de veras es cierto, dijo, el Señor envió a un ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Reacciona. Así es, los planes del Señor son personas y todo lo que ocurre alrededor de esas personas. Cómo llega una luz que ilumina, vamos, y para muchos no vieron nada, no supieron nada. Así es, no todo el mundo reconoce los planes del Señor. Entonces, finalmente Pedro volvió en sí, de veras es cierto, dijo. Es interesante que se recoge. Y probablemente Lucas le dijo, ¿y qué hiciste cuando ya te diste cuenta que esto no era un sueño, una visión? Que era cierto, que es real, que las cosas de Dios son reales, que son verdaderas. Lo exclamé, de veras, es cierto lo que pasó. Se recoge su exclamación, nunca se le olvidó lo que dijo. Entonces, el Señor envió un ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos pensaban hacer conmigo. Ahí hablé conmigo mismo. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo eso, Pedro? Acuérdate. Es la oración. La oración es para que entremos en un vínculo con Dios. Es un vínculo. La fe es vínculo con Dios. Un vínculo para con Dios, para conmigo mismo y para con los demás. Es toda una declaración de fe para que nos escuchemos de nuestra fe y de lo que hemos hecho con ella. Y no va a ser muy difícil escucharla porque siempre decimos lo mismo. Para que escuchemos cómo
la verbalizamos, la expresamos en palabras, en ideas, peticiones, oraciones, ruegos, gratitud y alabanza. Entonces ahora Pedro hace eso. ¿Para quién dice esto si está solo? Para consigo mismo. Oró, de veras, de veras. Mira, una oración expresada de esa manera, una declaración de fe. De veras, ¿para quién lo dijo? Para él solo. ¿Para quién es la oración? Para que te escuches a ti mismo y todas las cosas fantásticas que puedes llegar a decir. De veras es cierto. Estoy en la calle, estoy libre. Que podamos orar como él, de veras. De veras es cierto. Estoy libre. Dios ha cuidado de mí. Dios ha cuidado de mí. Todo el tiempo estoy teniendo miedo, vivo con miedo todo el tiempo. Pero de veras, ¿cómo se está escuchando? ¿Cómo se está? Y seguramente, Lucas, ¿pero qué dijiste? Me dije a mí mismo, de veras es cierto. Dios me ha librado de los planes de Herodes y los líderes judíos para conmigo. Me lo dije a mí mismo, para que nunca se me olvidara que el cuidado de Dios es cierto, pasara lo que pasara. Pero si Dios no te hubiera sacado de ahí, Dios está cuidando de mí. Y si Dios hubiera querido que terminara mi vida ahí, jamás entendería que ese es el cuidado de Dios para mí. Entonces, cuando se dio cuenta de eso, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, que finalmente, tradicionalmente se habla de esta relación entre Pedro y Marcos, porque Marcos escribió las memorias de Pedro, las que después se llamaba y se conoce para nosotros como el Evangelio de Marcos. Entonces finalmente Pedro volvió en sí, de veras es cierto, se dijo a sí mismo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Que nos suceda como Pedro, que salgamos, que nos entendamos libres y que Dios ha cuidado de nosotros. Eso es lo que tenemos que orar, eso es lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos. Entonces nos dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar, y tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Es interesante que los nombres los nombres son muy especiales. No significa que algunos tienen otro y otros no, sino todos tienen nombre, pero cuando se señala a una persona, porque se habla de hombres y mujeres, multitud, discípulos, discípulas, hermanos y hermanas, sino cuando a alguien se señala por nombre, se está tratando de señalar que es una persona conocida y probablemente establecida en un liderazgo, que estaba al frente de una comunidad. Entonces, cuando se habla de Rode, probablemente llegó a ser un gran líder, una gran líder, y tenía una comunidad y estaba al frente. Rode la que está al frente de la iglesia y de la comunidad y tal. Sí, es esa Rode. Así son los nombres, y muchos de ellos. Marcos, quien acompañó a Pedro hasta Roma, y fue Roma quien le pidió a Pedro, por favor, escribe las memorias y todo lo que escuchaste de Pedro. Entonces surge el Evangelio de Marcos. Entonces nos dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María y la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta, estás loca, le dijeron. Estamos orando, acuérdate que estamos orando. No podían creer que sus oraciones ya habían sido contestadas. Así no sucede. Estamos tan metidos en la oración que no podemos creer que las cosas puedan cumplirse de inmediato. No podemos creer que está fuera lo que tanto orábamos, lo que tanto pedíamos, lo que tanto... Así no sucede. Por eso está ahí, por eso está la presencia de Rode, para mostrarnos que ella sí avisó, Pedro está fuera, lo que hemos estado orando está fuera. No, estás loca, no, Dios no es así, Dios no trabaja así, hay que esperar y mira, y Dios sabe cuándo.
Claro, Dios tiene sus tiempos, es un Dios soberano y Dios sabe cómo hace las cosas. Y Dios tiene un tiempo para todo, pero cuando es inmediato no lo creemos, no, fue una coincidencia. Seguro es otro Pedro, tenía la voz de Pedro, vamos, casi como Pedro, se parecía, pero no es Pedro. Claro, en vez de decir Dios ha contestado mi oración, escucha, están orando en el límite de sus posibilidades, ¿qué podemos hacer más que orar? Y ahora Dios contesta sus oraciones y no lo creen. Bueno, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, Pedro está a la puerta, estás loca, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser Pedro. No, debe ser un ángel, o su ángel, es interesante. Él ya murió, significa que ya murió Pedro y su ángel viene a avisarnos de que él ya murió. No, de veras, pero estamos orando y hacemos reuniones de oración, cuando es una declaración de fe, para escucharnos a nosotros mismos, que luego no creemos en nuestras oraciones, no creemos en Dios. Mira lo que está pasando, lo que están pidiendo está afuera, y no lo creen, estás loca. Y luego llegan a la brillante conclusión, lo más probable es que ya mataron a Pedro y lo que viene es su ángel para avisarnos que ya murió y que dejemos de orar. Entonces, como ella insistía, llegaron a la conclusión debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin, bueno, está bien, no nos dejan orar. Hay demasiado ruido afuera y nosotros necesitamos calma, concentración y un tiempo muy espiritual, silencio. Entonces, mientras tanto Pedro seguía tocando, cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Así nos sucede. Muchas veces las respuestas inmediatas no las creemos. No las creemos, ni imaginaban. Estaban pidiendo que lo liberaran, pero que estuviera afuera, en la puerta, es demasiado. O sea, Señor, libéralo, tus planes. Pero que estuviera afuera de la puerta. ¿Qué respuesta de oración? Así hace Dios con nosotros. Nos responde y vamos y no lo creemos. No lo creemos. Y está delante de nosotros. Estás loca. Debe ser el ángel de Pedro para anunciarnos que ya murió. Mientras tanto, Pedro seguía tocando y nos dice, cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron, quedaron asombrados. Él hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Una experiencia que jamás se le olvidó. Mira cómo se está relatando. Mira cómo Lucas, seguro, se entrevistó con él. ¿Cómo pudiste salir? ¿Cómo fue? Salieron la primera vez, pero en la cárcel de Herodes. Una cosa es la cárcel del templo, pero la cárcel de Herodes. Entonces, a los demás hermanos lo que pasó y dijo, y después, díganle a Santiago, el hermano del Señor, que ahora está al frente de la iglesia de Jerusalén, porque los apóstoles han tenido que salir, y predicar el evangelio, y entiende que él debe irse, que ya no debe regresar, y nos dice, díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, y dijo, y después se fue a otro lugar. Vaya que oramos y cuando nos responden no creemos. Rode, la que sí vio a Pedro, pero no lo creyeron. Estás loca, seguro es un ángel de Pedro para decirnos que él ya murió, que dejemos de orar. Entonces Pedro volvió en sí. El Señor envió a su ángel. La oración es para eso, es una declaración de fe, para que nos escuchemos a nosotros mismos. ¿Cómo expresamos nuestra fe? ¿En qué condiciones está nuestra fe? Me salvó de Herodes y fue a la casa de María. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya amaneció. Ya una cosa es la luz del cielo y otra cosa es la luz del día. Al amanecer hubo un gran alboroto entre soldados por lo que había sucedido con Pedro. Pero ¿cómo estábamos aquí? Aquí están las cadenas, las puertas, todos revisaron una y otra vez toda la logística, la dirección, los entrevistaron a cada uno de los escuadrones y ellos dijeron,
pues nosotros no vimos nada, sí estábamos atentos, sí estábamos vigilando, pero de pronto desapareció. ¿Cómo que desapareció? Sí, estábamos muy, muy atentos y lo único que vimos fueron las cadenas. Y de pronto desapareció y fuimos a la primera guardia y estaba cerrada, la segunda guardia y estaba cerrada y las puertas, todo estaba en orden. Pero ¿cómo? Entonces Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Claro, acuérdate que estábamos en una narración donde muestra los límites de la iglesia, los límites de Pedro, y vamos los límites del imperio, de la poderosa tradición monárquica. Entonces los límites del imperio, hasta ahí, y en los límites de ellos están las posibilidades de Dios. Nuestros límites son siempre las posibilidades de Dios. Y mira, Dios contestó una oración y nadie lo creyó. Entonces, Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. El imperio, acaba con los suyos. Ve lo que sucede. El servir al imperio, cuando tú no haces las cosas como él cree, en vez de decir algo está mal, estamos haciendo mal, no, los guardias ejecutaron a los guardias, acaba con los suyos. Eso es una característica del imperio. Dice, después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Quedó muy mal Herodes. La poderosa tradición monárquica fue exhibida totalmente en sus límites. Lo más que pudo hacer eso es encarcelar, vamos a asegurar, guardias, cadenas, una guardia segunda, una gran reja de hierro y una cárcel magnífica. No pudieron detener los planes de Dios. Así son los planes de Dios. No se pueden detener. Y siempre nos invitan a participar. No dependen de nosotros, dependen de Dios. Pero Dios ha querido que nosotros participemos de ellos y usa a personas. Los planes de Dios son personas y todo lo que sucede alrededor y viene la luz que exhibe y libera a muchas personas. Amanecer, vaya amanecer tan trágico. Hubo un gran alboroto entre los soldados. Ordenó que se hiciera una búsqueda, interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. La especialidad del imperio, la especialidad de la poderosa tradición, monárquica. ¿Qué nos sucede aquí? Es una narración donde todo el mundo llega a los límites de la iglesia, ¿qué hicieron sino orar? Los límites del imperio, ¿qué hicieron sino encarcelar? Y entonces los límites de Pedro, que llegó a sus fuerzas, al límite de sus fuerzas, sino dormir, ¿no? Y los límites de esto, del imperio, de la iglesia y de sus líderes, son las posibilidades de Dios y los planes de Dios. Los planes de Dios son personas y todo lo que sucede alrededor de ellos es grandioso, es un milagro. Es la luz de Dios revelando todo esto. Que podamos siempre estar en sus planes y reconocer todo lo que Dios está haciendo. Especialmente que oremos y que nos escuchemos, porque la oración es para que escuchemos en qué condiciones está nuestra fe. Y que cuando Dios cumple sus promesas o Dios nos concede una petición, ni lo creemos, no lo creyeron. Y debemos estar atentos a todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias por este magnífico relato. Pedro nunca se lo olvidó y seguramente Lucas quiso conservarlo y llega hasta nosotros. Y él se habló a sí mismo, oró, y eso significa hablarse a sí mismo. Estoy fuera, no podía creerlo. Dios ha cuidado de mí. Que podamos orar y darnos cuenta que Dios cuida de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.